Bienvenidos y bienvenidas al capítulo 0, al inicio, al comienzo de una aventura viajando por Europa a través de 17 países, viviendo el sueño de una experiencia única, que quizás sea, ¿por qué no?, el preludio de muchas otras. Sí, aunque no lo creáis, soy yo. Decidirse a recorrer Europa en moto no es cosa de un día, no te lanzas, al menos yo, de la noche a la mañana. Siempre hay cuestiones. ¿Qué se necesita para dejarlo todo atrás y lanzarse a este viaje? ¿Qué dudas pueden asaltarme? ¿Acaso busco respuestas? ¿Cómo es la preparación? ¿Qué camino recorreré? Si quieres conocer las respuestas a estas preguntas, quédate hasta el final, pues te contaré mi experiencia y cómo he abierto la puerta, quizás, al camino hacia una nueva vida. Me preguntan por qué dejarlo todo para recorrer Europa en moto. No es por escapar de nada. La única respuesta es un impulso irracional, visceral y quizá primitivo por hacerlo. La única razón es porque sí, porque me llena de vida. Hay paisajes que nunca veré desde una oficina y conversaciones que solo pasan en un hotel perdido. Quiero sentir cómo cambia el aire al cruzar una frontera, descubrir comidas, acentos, historias. Sí, merci. Vous allez à la ligne de Maginot? Oui, le fort. Ouvrir 10 heures. Porque el mundo está ahí, esperándome. ¿Dudas? Claro que tengo dudas, pero también respuestas. Y si me pierdo, mejor, así encontraré lugares que no estaban en el plan. Y si llueve, pues me mojaré y aprenderé que hasta las tormentas tienen su belleza desde el asiento de una moto. Y si me siento solo, entonces recordaré que cada persona que cruce mi camino será parte de mi historia. Y si algo sale mal, lo transformaré en anécdota y en un aprendizaje. La madre que dio a la puta GoPro y sus molineros. Me cago. Porque al final las mejores historias nacen de lo que no salió como esperábamos. ¡Conseguido! Sí, señor, ¿quién me lo diría ayer que no sabía ni para dónde ir ni lo que hacer? No sé si será el momento perfecto. Si espero el momento perfecto, no saldré nunca. Y el viaje más importante puede que quede atrapado en una excusa. Así que sinceramente no espero más. Prefiero un viaje imperfecto, lleno de sorpresas, a un sueño perfecto, guardado en un cajón. Cada uno lleva consigo sus propias preguntas. Para algunos es el amor, para otros el éxito y para otros el sentido de todo esto. Las mías son distintas. No se responden en un escritorio, se responden en una curva que no esperaba, en una conversación con alguien que no habla mi idioma. Хорошего вечера. Buenas noches. Buenas noches. O en la lluvia que me obliga a detenerme en medio de la nada. No salgo para encontrar una verdad absoluta, salgo para escuchar lo que el mundo tiene para ofrecerme. Tal vez vuelva con más preguntas que respuestas, y eso me parece perfecto. La preparación la divido en 3 partes. Buenos días. Aquí estamos, montando la maleta. Os cuento un poco más. La de equipamiento para la moto. Bueno, bienvenidos a concesionario oficial, donde vamos a hacerle a la moto. Bueno, vamos a ponerle uno de los primeros chismes que necesitamos para el viaje. Aquí lo tenéis. Una cosita esencial que nos va a ayudar a los mantenimientos y a llevar un poquito de cuidado con la moto durante el camino, sobre todo, bueno, y también a aparcarla adecuadamente cuando el terreno sea muy inestable
o, por ejemplo, cuando necesitemos cargarla, etc. Y creo que es una herramienta, una pieza muy importante para llevar en la moto. Bueno, primera misión cumplida. Ahora os enseñaré más adelante lo que había en esa cajita, lo que era, ¿vale? Lo que le hemos puesto a la moto. Siguiente taller, que no se ve muy bien. Vale, taller y tienda. Siguiente punto donde vamos a recoger más material. Ahora os vamos enseñando cositas. Bueno, ya estamos dentro y mirad, una de las cosas que voy a cambiar también, importante, como veis está harta de vivir, es el interior del casco. Fijaros el interior del casco como está desgastado, destruido. Ha vivido tiempos mejores, sinceramente que sí. Vamos a poner uno nuevo, ya no solo para ir confortable, sino para ir también un poquito más seguro, porque al final, quieras que no, es una de las partes de protección del casco, aparte de la calota, etc. Ya la siguiente fase será cambiar el casco entero, que el pobre también ya está harto de vivir. Pero bueno, vamos a empezar por aquí y a ver cómo queda. Ahora os lo enseño. Pues nada, ya lo tenemos. Casco nuevecito, interiores nuevecitos. Y como hemos dicho antes, en la próxima revisión de equipo, casco nuevo. ¡Yuhu! Y bueno, seguimos añadiendo cositas. Vamos a ir añadiéndole protecciones y elementos a la moto que nos van a ser súper útiles durante el viaje. Bueno, además de la protección del carenado, también un pequeño protector para los faros auxiliares y para el faro principal. Siempre te puedes saltar cualquier piedra, cualquier elemento que te fastidie la óptica. Por supuesto, ¿esto para qué será? Todos estos herrajes, ¿para qué serán? Te lo imaginas, ¿no? Bueno, esto va cogiendo forma, sí señor. Y para terminar, por fin, el caballete central es lo que había en la caja que recogía en el concesionario. El caballete central para los mantenimientos de la moto, una extensión para la pata de cabra, para hacerla un poquito más cómoda a la hora de apoyarla si tenemos superficies inestables y por supuesto las maletas, ya tenemos maletas, por fin. La audiovisual con cámaras. Bueno, pues vamos a hacer una prueba, se supone que estoy grabando. Y dron para documentar el viaje. ¡Chacha! ¡Bienvenidos! Pues ahora sí, no sé si me lo veréis ahí en el espejito. ¡Hola! Me he comprado una GoPro. Sí, señor. Hemos comprado una GoPro para grabar nuestras peripecias en moto. Sobre todo para grabar el proyecto de la Vuelta a Europa en moto. Que me hacía mucha ilusión, nos hacía mucha ilusión. Lástima que Chari no va a poder venir, que voy a ir yo solito. Y nada, voy a aprovechar este ratito de viaje al trabajo para hacer unas pequeñas pruebas, entre ellas la primera grabación en la cámara, con la cámara, y voy probando cositas, pues tanto a nivel dinámico, con las maletas, la posición del GPS, del móvil, el soporte, etcétera, y ahora pues todos los apechusques relacionados con circular en moto, grabar y hablar al mismo tiempo, diciendo cosas con sentido común. Y luego, claro, no tengo ni idea de cómo funciona todo esto, así que ya me contarás cómo me voy a hacer el viaje de mis sueños sin tener ni pajolera idea. Veréis que siempre hemos ido con los móviles, siempre hemos ido grabando un poco a nuestro aire, sobre todo enfocado a la familia, amigos, etcétera. Y la verdad es que me apetecía un montón, nos apetecía un montón tener algo un poquito más serio, sobre todo de cara a plasmar mejor la ruta y las cositas que se van a ir viendo durante el camino. Y la emocional. Contar públicamente el proyecto en la radio fue clave, pues me comprometió y me dio el empujón final. ¿Y que bien acompañado vienes? Por supuesto que sí, yo sabes que mis invitados solamente gente maja, exclusiva, que le gusta el viaje y gente que está a la altura. Los que no pueden venir. Y por eso precisamente esta semana tenemos aquí a Claudio y a Charo, que son murcianos y además son moteros que ya han participado, nos han acompañado en alguna ocasión en el programa.
y que hoy vienen a contarnos sus proyectos próximos que son realmente interesantes. Mi más sincero agradecimiento a Onda Regional de Murcia y a José Ayala por hacerlo posible. ¿Qué ruta he decidido realizar? Pues todo esto son preparativos, cambio de vida, etcétera, moto nueva, moto diferente. Venimos después de 7-8 años en Harley y cambiamos a una Husqvarna Norden 901. Volvemos al mundo de las trail, volvemos al mundo de los viajes de aventurilla. En este caso con un proyecto de dar la vuelta a Europa en moto, que vamos a hacer, o me gustaría hacer, en 3 etapas. Pero bueno, esa es la idea inicial. Si no pasa nada, vamos a llevar a cabo, vamos a completar la primera fase en breve, en el que nos vamos a ir a Cabo Norte por la ruta más cercana a la frontera de Rusia, no por nada en particular, sino por los acontecimientos relacionados con la invasión rusa de los países escandinavos, Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia, durante la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ir a dejar la puerta abierta para la vuelta, porque no sé si voy a cruzar Alemania entera o voy a hacer un pequeño giro por los Países Bajos y me voy a meter en Bélgica, que aunque ya hemos estado varias veces, por allí siempre hay una parada inexcusable, que es la visita a nuestros sobrinos y a nuestra familia. Y la verdad es que sería un puntazo pasar 3 o 4 días allí en Bélgica visitando a la family, después de haber cruzado toda Europa, como una forma de llegar a casa relajadamente, pausadamente, etcétera. Súper ilusionado de poder compartir todo esto, de poder compartir esta experiencia, y voy a ver si soy capaz de plasmarlo adecuadamente. En las maletas no solo llevo el equipaje, hay ilusiones, planes y sueños que llevo esperando demasiado tiempo. Todo lo que he soñado, toda la ilusión que guardo, viaja conmigo hoy. No sé qué encontraré, pero sé que cada kilómetro tendrá algo que contar. Si estás viendo este vídeo es porque quizás quieras acompañarme en este viaje. La aventura empieza. ¿Me acompañas?